están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del agricultor donde tenemos muchísimas cosas que contarles porque siempre existe esta curiosidad de saber cómo cuidar de nuestras plantitas, cómo crear nuestros propios huertos y bueno, muchas cosas que aprender. Para ello quiero darle la bienvenida a Juan Pablo, el ingeniero experto en estos temas de agricultura. Mi querido ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido a un nuevo programa, ¿no? Donde vamos a seguir profundizando sobre el cuidado de las plantas. Pati, muy buenos días con todos, con todas, a nuestros seguidores y oyentes, pues estamos nuevamente aquí para, como siempre digo, compartir la información. Cada vez estamos ahorita tratando de ir, digo yo, deshilachando tantos temas que hay, de tal forma que nuestros seguidores pues vayan teniendo un aprendizaje completo. Hoy día queremos hablar sobre el tema de lo que es los semilleros que nos han pedido algunos de nuestros seguidores, de profundizar y nuevamente repetir en ciertos casos los tipos de espacios semilleros que podemos tener para iniciar nuestra siembra de la huerta, pero también la segunda parte vamos a hablar en este caso de lo que es el inicio de la reproducción vegetativa de plantitas, cómo obtener estaquitas y eso para hacer nuevas plantas. Y me parece muy interesante retomar todo el tema de los semilleros. Vamos por el inicio. Correcto. ¿Cómo comenzamos a elaborar un semillero? Sí, muy bien. Bueno, entonces dentro de la planificación del huerto, no te olvides que habíamos hablado mucho de que debes saber el espacio físico, ¿no es cierto?, donde vas a hacer tu pequeño huerto, ¿no es cierto? Decíamos de ese comparativo, decías en un balcón, decías en un patio, una jardinera. Entonces son factores, sí, que ya debemos ir nosotros desde el comienzo, incluso antes de comprar la semilla, buscar la semilla o el material vegetal, ya vas planificando eso. Entonces, como podemos ver en la imagen, sí, la idea es que ya, por ejemplo, tú vayas diciendo, a ver, ¿qué me gusta en la casa para tener? De hortalizas, a veces algunos me dicen, quiero las hierbitas, por ahí quiero mi rábano, zanahoria y una lechuguita, listo. De las plantas medicinales, sí, también quiero mis otras hierbitas como el cedrón, el romero. Entonces, desde ahí uno ya va viendo a ver cómo es la estructura anatómica incluso de la planta, qué ciclo de cultivo y eso, qué tamaño, qué dimensión, para con eso seguir planificando. Una de las preguntas que permanentemente hacen es, ¿puedo sembrar una planta frutal en una maceta? Sí, en ciertos casos sí, dependiendo de macetas grandes con buen sustrato, ¿no es cierto? Y sobre todo manejando el tema de la poda, ¿ya? El caso de plantas ornamentales, como es el delirio de muchas mamacitas, ¿no es cierto?, que les gusta estar, digamos, entretenidas en el campo, pero también con plantas ornamentales que les da ese color al paisaje, a la vida, al espacio, ¿no? Y plantas forestales, sí, en ciertos casos, ¿no?, para cuando ya se piensa en planificación urbana, de parques o de grandes espacios como cerramientos físicos, barreras vivas. Entonces, todo esto es parte de la planificación del huerto, pero para nosotros arrancar debemos saber escoger cómo le voy a reproducir a la plantita, en este caso por semilla, o si es por una parte vegetativa. Entonces, para el tema de los semilleros, tenemos a continuación algunos espacios donde podemos empezar nuestra siembra. Así es, ahí estamos observando algunas gráficas que nos van a permitir entender cómo podemos, en este caso, sembrar. Así es. Ya, sí. ¿Qué tenemos? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, en momentos de siembra y preparación del suelo que hablamos aquí, ya les exhibimos aquí en este caso algunos recipientes, si cabe terminar de decir. Entonces hay gente que le gusta trabajar en bandejas como la imagen del lado derecho, sí, es una bandeja, haz de cuenta como un charol, pero un poquito más profundo, si cabe el término, ¿no? Es decir, más o menos de unos 5 centímetros de altura, ¿sí? Y entonces le gusta tener ahí ya hecho un almácigo de todas las semillitas y de ahí procede a trasplantar. ¿Ya? Tal vez un espacio para una siembra directa muy pequeño, muy corto, te podría ayudar para un rábano ahí por el espacio, pero tal vez ya, por ejemplo, no podría utilizarle para una zanahoria en una siembra directa porque es muy poco profundo para el caso de una zanahoria, ¿no? Entonces, en el caso de la imagen del lado izquierdo, sí, lo que podemos observar un poco más, ¿no? Exacto, o sea, otros espacios que incluso ahí, como siempre yo les digo, tratemos de ver los materiales que tenemos en casa, de reciclaje o de reutilización. Entonces, algunos recipientes que te vienen, yo que sé, un flan, una gelatina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Claro, puede ser a veces la colación de los guaguas, pero ¿qué haces con eso? Habitualmente lo que haces es botar. Así ¿ya? es. Entonces, darle una segunda oportunidad, en este caso, de uso al recipiente y pues dándole una adecuación, un espacio, lo que decíamos del drenaje en la base y lo mismo, ¿no? Identificar qué semillita voy a poner. Y más o menos, así como un parámetro, se pone entre una o dos semillitas por cada huequito, por cada celdilla o por cada recipiente de esos, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante nuevos espacios donde podemos... Y tomando en cuenta que aquí hicimos un ejemplo, ¿no? Donde se pudo sembrar pues algunas semillas y pudimos ver con el pasar de los días que crecen, se le va poniendo la agüita correspondiente día a día y van creciendo, así es que sí hicimos el trabajo. Así cumplió el deber, pero recuerde, Pati y nuestro querido David también que nos acompaña,
No solo de agua viven las plantas, Ujú, también de nutrientes, del cuidado permanente, diario, día, tarde, noche, como digo, sí, ujú. pero también nos dicen también, ¿por qué no hablarles de las plantitas, no? Cuidarles con cariño, tratarles bien, entonces eso también es importante, ¿no? Es decir, que es todo un conjunto de herramientas, de No es que uno estrategias, está loco, sí. dicen, ¿no? Que por eso se No, pone a hablar con las plantas. sí, no, no, más bien yo creo que es un espacio de relajación, un Así poco es. de pensar, bueno, estar en el campo, en el espacio libre y bueno, pues desconectarse un poco del mundanal ruido, ¿no? Así es. Observando la siguiente imagen que estamos ahí, pues Ujú, vemos así mismo, ¿no? Entonces, hay diferentes incluso nombres que se les dan, ¿no? Por ejemplo, las macetas, tenemos macetas de plástico, de cerámica, de barro, ¿no es cierto? De diferente material, pero cada una hay que saberla también tratar. Por ejemplo, a veces tú puedes tener una macetita de barro, de cerámica, pero claro, a veces cuando tú necesitas ya trasplantar es ujú. un poquito complicado porque en sí como recipiente es delicado, se puede trizar, ¿no es cierto? Y Trizar, puede ajá, dañarse. Entonces eso también tener en cuenta el tipo de material que vas a utilizar. ya. Pero como ¿Cuál ves es el más ahí, recomendable? yo digo, bueno, como vemos en la imagen, mira, quiero Ujú, referirme a la parte central, la imagen del lado derecho de esas gavetas plásticas que tú ves ahí. ya. Entonces yo siempre cuando les cuento a la gente que va a los talleres, al campo, les digo, a ver, ¿qué tienen guardado en la bodega? Y no saben ni qué tienen, ni para qué tienen, pero tienen. ¿Y Ajá. en qué guardan? En qué recipiente ponen esos desperdicios o cosas que guardas? Sí, ahí tengo gavetas plásticas. Yo les digo, a ver, cambiemos un poco Ujú, el detalle de cómo llevar eso, de cómo almacenar y recuperemos ese tipo de gavetas. Entonces, esas gavetas que tienen incluso ya como rejillas, como decir algo así, como drenajes, se le forra con un plástico internamente y ya me queda o bien como una maceta o bien como un mm, recipiente para semilleros. ¿Sí? ya. Entonces, por ejemplo, en caso de arriba, arriba en el lado izquierdo, si Ujú, ves, tienes, entonces depende, tienes plantitas suculentas, pequeñitas, entonces capaz que no requieren un espacio muy grande. Incluso el tema del riego no es tan frecuente, entonces más bien en la parte ornamental, a mucha gente le gusta tener dentro de la casa, eso entonces iba a decir. le va bien un recipiente pequeño, sí que hay incluso de diversos colores, pero que le permite en este caso su crecimiento de una planta suculenta, por ejemplo, ¿no? Ujú, Lo que te decía en la de arriba, al lado derecho, son recipientes, por ejemplo, de estos que te decía como gelatinas, así. Entonces te vienen, yo he visto ahí que te venden unos cuatro de gelatinas ahí, y claro, a veces los ajá. rompes, los pones individualmente y te sirves del producto y botas. Más bien es tenerla ahí directamente hasta para decir, bueno, cuando quieres hacerlo en poca cantidad de plantas, porque vives, por ejemplo, en un departamento, Claro. ¿ya? Pueden servir aquellos artículos también donde se vende ahora la carne. Hay espacios medianos, las Bandejas. bandejitas así, Así es, sí. similares, ¿no? Sí, o sea, sí, tú ya la puedes, porque muchos de estos recipientes, de esas que son medio blanco, que parecería que Ujú, son como espuma flex, es de licopor. Es un material que va a tardar muchísimos años en degradarse, si es que lo vas a... Entonces, ujú. más bien, sí, hay Usarlos. gente que lo utiliza, pero como es un material muy frágil, entonces tiende a irse más bien deshilachando, descomponiendo, o sea, pero no Mm, descomponerse con materia orgánica, sino deshaciéndose. ¿Sí? ya. Entonces capaz que hay gente que no lo utiliza mucho eso por ser muy frágil. Sin embargo, hay estos otros recipientes, como ves en la imagen del lado, en el centro, del lado izquierdo. Ujú, Entonces estas bandejas, ¿no? Que hay diferente igual material, habitualmente hay estas bandejas de color negro, color blanco, si el color, digamos, no influye mucho tal vez, pero sí el tema de que, por ejemplo, en esa bandeja yo puedo tener ahí, por ejemplo, en la que está haciendo, puedo tener más o menos unas 80 plántulas ahí. ¿Ya? En un espacio que no te mide más de un metro por ajá. 50 centímetros. ¿Ya? Donde puedes tener ahí toda la cantidad de plántulas para tu jardín. Ujú, Y en la parte de inferior, del lado izquierdo, que les habíamos presentado el tema de reutilizar estos conitos del papel higiénico, del papel toalla que te viene, ajá. sí, si lo puedes reutilizar en buena hora, pero si no es el caso, pues lo puedes fabricar, ¿no? Entonces, así mismo, así cogiendo el mismo cilindro, ¿no es cierto? Como molde, con papelitos que tienes igual reciclado, puedes también en este caso elaborar esos semilleros y los pones, eso sí, por ejemplo, dentro de una como charola y eso para que no se caigan, no se volteen, digamos, de este Pueden tipo de... servir las botellas pequeñas, las Claro, medianas. claro. También recuerda que cuando utilizas botellas plásticas, el único requisito es, digamos, cuando haces con niños, de acompañar del adulto por el tema del corte, la incisión que hace con un Ujú, estilete, una tijera, pero no olvidar de hacer siempre la parte de un drenaje en la parte inferior. Pero de hecho también te sirven perfectamente macetitas de botella plástica porque así lo quieres reutilizar. Y en la parte inferior de abajo a la derecha tenemos en cambio una cajonera, en este caso mide más o menos 1,50 m por 2 metros, más bien es más grande, pero sirve por ejemplo cuando vas a hacer un trabajo en equipo de, yo que sé, la familia de 4 miembros. Entonces uno se puede poner en cada
lado, ¿no es cierto?, de Ajá. de la cajonera y empezar a hacer el trabajo de acuerdo a una planificación previa que hiciste para tener tu almácigo semillero en casa. Ujú. Dice, tengo un comentario, dice, ¿sí sirve hablar a las plantas? Las señoras de antes sabían salir a los jardineras y dice, pasaban conversando con las plantitas. No, así es. Entonces, como comentábamos hace un momento Ujú. contigo, Pati, y con David, decíamos el tema de conversar con las plantas no es que uno que está loco o cosas así, nada, ¿no? Sino que más bien es un espacio de relajación, un espacio de compartir, el mismo hecho de tener contacto con la naturaleza, bueno, sí, pero como te decía, no es que uno sale al jardín a las 8 de la mañana, abre la manguera, riega y a las 9 ya estoy adentro viendo la novela. Más bien date todo el espacio necesario para compartir, revisar las hojas, pasear, ver el sustrato, la tierra, las plantas, las hojas. Y ahí es el mejor momento para poderles conversar, ¿no? Hay algunos que incluso les saben bautizar, ¿no? Les ponen nombre, a ver Filomena, ¿qué te pasa hoy día? A ver Cristina, a ver Juanita, les ponen nombres de las plantas, que me parece bien. Es una forma más bien de relajarse, que hay gente que sí, digamos, es muy fiel, muy creyente a eso y otra gente que no, pero bueno, es muy respetable, pero como te digo, para relajarse es bastante bueno. Tengo una pregunta más que dice, ¿qué tan cierto es abrazar a los árboles para quitar las malas energías? Ah, no, pues por supuesto, eso cuando tú vas a un bosque, ¿no? Un bosque, en un parque nomás, y te encuentras pues con árboles gigantes que ni siquiera el Claro. abrazar extendidos tus brazos va a alcanzar a cerrar el anillo, ¿no? Ujú. Entonces, no, más bien, de hecho, es parte de las terapias. Nosotros en el tema de horticultura terapéutica trabajamos también con ese tema, es decir, el tema de que, bueno, si hay un árbol, desconéctate, ve un ratito en silencio a meditar un poquito y sí, es una manera de desprenderte. Yo que sé, el tiempo que ya de gente que sabe quedar nomás ahí abrazado, yo que sé, unos 2, 3 minutos de ahí se queda impregnado, ¿no? Yo digo a veces como que ya está ahí una plaguita y queda, no, no es así, sino que simplemente se queda impregnado en el sentido de los brazos pegados para poder hacer este tema como que de un contacto, decir como, es como decir, mira arbolito, te dejo mis Mis malas malas energías. energías, las negativas, préstate esas positivas y vamos ahí, hazme, ayúdame a salir adelante en este espacio, ¿no? Entonces, como te digo, es parte de lo que es Muy una terapia. importante es esto, ¿no? Valorar las plantas, el servicio que nos dan, el cuidado que nos dan también. Muchas veces digo, la misma alegría, porque esto conlleva que vengan pájaros, insectos y demás, y uno comienza a escuchar todos esos sonidos y como que se relaja, en Por verdad. supuesto, ¿no? Entonces, dentro de eso es parte de la planificación. Acuérdate que hablamos de plantas, yo que sé, Ujú. melíferas, plantas que atraen a los insectos, en este caso algunas aves también, porque son polinizadores. Así es. Entonces, es parte de tener en tu huerto y por qué no planificar. Mira, casualmente en la imagen que estamos viendo en Ujú. este momento, en el lado izquierdo, ves un espacio, ahí tenemos un espacio en una institución educativa que era un desperdicio, era el botadero. A veces yo me encontraba ahí esferos, borradores, lápices, de todo así, de los estudiantes, pero era un espacio, como yo digo, medio como que el de basura. Entonces lo que Ya, hicimos es ir recuperando recuperar. primero el suelo, en este caso tolando el terreno, es decir, soltando, aflojando el terreno, incorporando materia orgánica, y de ahí sí, más bien volverle un espacio educativo, ¿no? Para que puedan ser ahí sus almácigos, sus semilleros, y desde ahí, por ejemplo, se obtenía plantas para trasplantar en el resto de la institución educativa, porque era un espacio muy grande. Ujú. Entonces ahí planificas poner tus plantas, como vimos al comienzo, ¿no? Ornamentales, frutales, forestales, hortícolas, las que tú decidas hacer, pero es recuperar un espacio. Y lo que indica ahí es que puedes hacer almácigos también a campo abierto, a nivel del suelo, es decir, vean, dice, no tengo ningún recipiente, pero tengo ahí mi jardinera. Puede ser a nivel de camas o platabandas, como se ¿Qué ven estamos ahí. viendo? Ajá, y esa es otra manera o forma de poder utilizar un espacio que tal vez está muerto o desperdiciado. Ujú. Y en el lado derecho, pues es una manera igual de reutilizar esto de los pallets, ¿no es cierto? Así Espacios que es. si bien lo puedes poner para macetas, para plantas medicinales o de follaje corto, yo qué sé, pero puede ser también un espacio de hacer como pequeños espacios de macetitas de acuerdo a las plántulas que tú quieras, en este caso, generar para trasplantar un sitio definitivo. Y Pero es una algo, forma de utilizar. y algo que veo también que no solamente se utilizan macetas, recipientes y demás, me llama la atención el tema de las llantas, porque muchas veces uno no sabe qué hacer con las llantas que ya no sirven. Ujú. Así es iniciativa, es creatividad y como digo, a veces uno dice, no, pero yo no tengo nada en casa, no sé qué hacer, mejor no hago, ¿no? Ajá, Pues yo digo, no, vaya, visita a la abuelita, al tío, al primo, así, y va a ver que en las casas uno encuentra material así, como ese tipo. A veces así encuentra es. las llantas que están más bien Amontonadas. amontonadas en el techo para que no se vuela el eternil, Ajá. ¿no? Entonces digo, a ver, más bien se puede utilizar ese recipiente como un espacio ornamental, le puedes pintar a las llantas, ciertas adecuaciones, que no es complicado en el fondo, ¿no es cierto? Pero puedes hacer ahí tu espacio. Incluso hay gente que los hace
como hacer una especie de tanque o recipiente de llantas, pero para hacer compostaje, ¿sí? Entonces una manera también de utilizar, en el caso de un ejemplo de una llanta, ¿no? Claro, ¿qué más tenemos? Ya, entonces a continuación podemos ver, como ya hablamos en la imagen del lado izquierdo, las bandejas de germinación, sí, que sirve para cualquier especie. Ahora, en las bandejas de germinación hay también de diferentes tamaños. Ya. Es decir, así como hay bandejas que tienen de profundo, yo que sé, unos 3 a 5 centímetros, hay bandejas que tienen ya, por ejemplo, más o menos de unos 15 a 20 centímetros de profundidad. Entonces, como yo les decía en uno de los programas anteriores, decía, mientras más área radicular, es decir, más espacio de tierrita vamos a tener y de raíces, va a ser mejor para la planta para que se defienda mejor el momento de trasplantarle, ¿no? A veces sí, hay lechuguitas que te hacen en una pilonera pequeñita, sí, resisten, así puede tener, digamos, mucho más cuidado porque como que está ajustadita en el tiempo, ¿no? Pero, digamos, también funciona de alguna manera. ¿Sí? Ya. En la imagen del lado derecho, vamos primero desde el mismo de las platabandas o almácigos a campo abierto, entonces ahí por ejemplo se utiliza la malla sarán, es decir, ya sembraste, colocaste la semilla y se le tapa, yo digo, como una cubrecama, algo así. ¿Esto ¿ya? qué pasa con las rosas, con las flores de exportación? Claro, bueno, ellos tienen más bien a nivel Plástico. del invernadero, Ajá. tienen el plástico, tienen la malla sarán en las paredes laterales, pero en cambio acá a nivel del suelo se utiliza la malla, por ejemplo, sarán, dependiendo del porcentaje de sombra para cubrir, es como decir, como cobijar. Entonces crear un mulch, una cubierta que le dé temperatura, humedad para que pueda germinar bien las plantas. Todo Y- tipo de plantas. Sí, sí, o sea, eso hay que ir ya definiendo, ¿no? Hay plantas que ya vamos a hablar más adelante que tal vez prefieren una reproducción vegetativa, pero en el caso de estos almácigos, esto es más bien para las que requieren o se reproducen mejor por semilla, una reproducción sexual en este caso de semillas, ¿no? Y la imagen del centro, entonces, como decir, mira, es un cajón de más o menos 1 metro por 1 metro, pero que con una lámina plástica le hace o le crea un efecto como tipo invernadero. Entonces, como un túnel que tiene abierto, digamos, al comienzo y al final está como abierto, pero a los lados está pared, como decir, o techo de plástico, ¿no? Ajá. Pues en pequeñito, es simulando un invernadero grande, la idea es lo mismo que mencionamos antes, ¿no? Que tenga buena temperatura y controlar en ese caso el ambiente interno de este pequeño mini invernaderito, si quieres llamarlo así. Y esto ¿Ya? ayuda para que la planta se desarrolle bien. Correcto, Con sobre normalidad. todo acuérdate que en uno de los programas decíamos que los dos factores importantes es humedad y temperatura para que te germine bien la semilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se suponte, creo que fue ayer o anteayer, ya pegó una buena llovida y Bastante. parecía que no. Y si tú tal vez no tenías esta cubierta de plástico, probablemente la fuerte lluvia al campo abierto te lavaba la semilla, te la desparramaba por ahí y eso a veces pasa que no germina porque se fue en el agua o se profundizó mucho en ese sustrato la semilla por la fuerte lluvia. Entonces eso, por ejemplo, sirve para paliar el tema del efecto de la lluvia también. Y ya que estamos abordando todo el tema del semillero, tengo una pregunta. Dice, ¿necesito mucho espacio para hacer un huerto? Hay gente que ha trabajado desde 1 metro cuadrado para tener su Pequeñito. huerto pequeñito, como la gente que yo que sé en 3 metros cuadrados o en 5 metros cuadrados, es ¿O que decir, tiene su terreno? algo, digamos, habitual que hay, por ejemplo, en un espacio de unos 3 metros cuadrados, tú ya puedes tener algunas, ¿no? Y puedes ahí hacer en diferentes, digamos, macetitas, porque incluso puedes así mejorar el tema de la colocación, la ubicación, la movilidad, las tareas que tienes que hacer de limpieza, de riego, las diferentes tareas, entonces un espacio, ¿no? Entonces, más bien es uno idearse o adaptar el espacio, porque también puede hacer ciertas plantas colgantes. Para darte un ejemplo, suponte el cultivo de la frutilla, ¿no es cierto? Se hace la frutilla a nivel de una cama en el suelo, cubiertas con plástico que les ponen, ¿ya? Y uno dice, ¿y ahora dónde pongo tanta frutilla? Con suerte me entrará una o dos. Pero, Ajá. por ejemplo, se hace la frutilla en capuchones, es decir, es con un plástico, haz de cuenta, como viene el pateo, la mortadela, Ya. ese plástico así, invierte, lo pone como en vertical. Y es un capuchón que cuelga, ¿no es cierto? Pero dentro está todo el sustrato de tierra bien preparado, todo así, y de hecho los huecos, los orificios, digamos, separados en todo lo que es el contorno y hacia lo vertical que tienen un capuchón, que más o menos miden 1,20 m, 1,50 m, así de altura, si quieres llamar así, se los cuelga muy bien, por ejemplo, en un techo y tienes así como decir, salchichones colgados, pero no son de salchicha, sino más bien de sustrato en donde van ahí a crecer plantitas que bien te pueden dar, y no solo la frutilla, algunas otras más, sobre todo las hierbitas que no son tal vez tan voluminosas en su crecimiento. Y sobre todo ahora la gente que siempre está preocupada por el tema este de la alimentación. ¿Qué más tenemos? Ajá, muy bien. Creo que en las imágenes nos faltaba estas más que quería complementarles para Ajá. que conozcamos lo que les decía, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, hacia el lado izquierdo, tenemos estas bandejas más bien como son de espuma flex. Igual, no son recipientes, digamos, que en 1 metro ya tengo ahí, por ejemplo, esa tiene como 120 celdillas.
Entonces ya imagínate, yo 120 plantas, tengo 1 metro cuadrado, capaz que es demasiado, pero en ese almácigo lo puedo ir haciendo escalonado. Siembro 3 filitas esta semana, 3 filitas la siguiente semana y así voy teniendo progresivamente plántulas para tener frecuentemente producto. ¿Y qué tipo de plantas puede sembrarse allí para que sea de forma Todas las que escalada? son de trasplante, ¿no? Que habíamos conversado. Ajá. Por ejemplo, tienes la lechuga, ¿no? Lechuga, la de repollo, la de hoja, la green salad, por ejemplo, o la de hoja morada también, los tipos de lechuga. La col, la coliflor, ¿no es cierto? El brócoli, el romanesco, el calé, que está de moda también. Todas estas son hortalizas así de trasplante. Las cebollas también de igual manera, ¿no? La cebolla de bulbo, la cebolla blanca, perla, ¿ya? Entonces también te sirve para el tema de trasplante. Como decimos, más bien las que son de siembra directa, más bien es como su nombre lo indica, hacerlo directamente. En esos ejemplos tenemos más bien el rábano, la zanahoria, la remolacha, ¿sí? En estos almácigos también podrías poner, por ejemplo, acelga, ¿ya? Pero también ya más adelante vamos a hablar de que en ciertos tipos de estos almácigos podemos colocar pequeños esquejes que has obtenido de plantas para seguir reproduciendo y tengas, bien puede ser incluso hasta para negocio, pero tengas para tu sustento en la misma casa. Qué ¿Sí? interesante. Entonces, mira la imagen del centro hacia el lado derecho, son vasitos plásticos, ¿no? Así Entonces es. recuerda que también igual es del tema de reutilizar, ya, luego de fiesta de cumpleaños que tuvo la Pati el día domingo, pues entonces ahí tuvo unas 2 docenas de plásticos ahí, ¿y qué hace normalmente? A la basura, nada. Entonces, una buena lavadita, un buen huequito de drenaje en la base y ya tengo mis espacios almácigos para tener ordenadito. Eso lo puedes tener en una cajita para que no se volteen, no se caigan y ya tienes ahí un otro espacio donde puedes hacer tu semillero. Tengo una pregunta, dice, ¿de dónde consigo las semillas para poder utilizar? Bueno, las semillas hay en diferentes casas comerciales de diferente tipo. Como les decía, siempre tratar de utilizar semilla que sea de buena calidad. En lo posible, si tú ya puedes ir creando tus propias semillas en tu espacio, pues hay cómo hacerlo. Nosotros estamos ahorita haciendo un ensayo con la planta de lechuga, es decir, de adrede dejamos que se pase el ciclo de cosecha, ya pasaron los 3 meses, y la planta de lechuga de lo que es un repollo no más allá de unos 30 centímetros, ya tienes un tallo floral que está más o menos casi de 1,20 m de altura. Entonces, al final de ese tallo floral, como el nombre lo indica, puedes emitir en este caso las florcitas para después obtener nuestra propia semilla de lechuga. Entonces, es un ensayo que estamos haciendo para procurar obtener las mismas semillas. Pero y si no, pues tienes de hecho casas comerciales. En el caso nosotros en Comercial El Agricultor tenemos semillas de muy buena calidad, de agrosemillas. Utilizamos semillitas que son certificadas, donde te dan la información, tu etiqueta, que te dice el porcentaje de germinación, el vigor que tiene, te habla un poco las distancias, la variedad que utiliza. Entonces eso también es importante mirar, ¿no? Y también pues ya a nivel, ya si eres un agricultor que siembra hectáreas, entonces de hecho también te venden por libras o por kilos las semillas porque va a ser en gran extensión. Pero en pequeñito pues sí consigues en sobres pequeños de 10 gramos, 20 gramos o de onza, sí, se consigue para nivel de un huerto casero. Todo esto en lo que tiene que ver con los semilleros, ¿no es cierto? Así es, ajá. Y para que nuestros amigos internautas puedan ir observando. ¿Qué tenemos allí? Dice Sí, otro y mire, tipo con de esta última semilleros, una imagen, variedad. sí, esta última imagen nos va a dar paso para el siguiente tema que vamos a hablar. Es decir, mira, aquí ya son más bien tipos de invernáculos, ¿cierto? Invernaderos ya de mediano tamaño, en donde lo que nosotros hacemos aquí en este caso es tener un espacio un poco más grande, pero por ejemplo para ir reproduciendo ya otro tipo de plantas. O sea, puedes también cultivar, ¿no? Por ejemplo, en la imagen central que ves tal cual como un túnel, en la que está en pleno centro, es como un túnel en la cual tú puedes ahí, por ejemplo, sembrar pepino, sembrar, por ejemplo, albahaca, y puedes ir igual asociando cultivos. En la imagen del lado derecho, en el centro igual, sí, ves unos como 2 túneles, pero pequeñitos. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros hacíamos práctica de sembrar melón, sandía, pues suponte aquí en el Valle de Tumbaco, de aquí de Yaruquí, de Checa, entonces le haces un túnel pequeño, pero ¿cuál es un poco la estrategia aquí? Que el plástico tú lo puedes levantar del lado izquierdo hacia el centro o del lado derecho hacia el centro. Eso es para dar ventilación y sobre todo hacer que entre luz durante las horas del día. Entonces es un poco ya o sea, como se puede descubrir, como quien exactamente, dice, ya se le deja que... cubrir y descubrir, pero claro, tú no vas a estar quitando el plástico todos los días, poniendo y sacando, sino más bien solo es levantarlo un poquito, se queda fijo en el centro y entra luz de un lado. Luego la tarde cierras de un lado y abres del otro y entra la luz por el otro lado. Pero sobre todo la ventilación también. Entonces, para manejar cierto tipo de cultivos a nivel de estos invernáculos. Estamos hablando de sandías, melones. Sí, ese tipo de frutas que son más bien como o sea, hay variedades de tipo rastreras, ¿no? Entonces que te van creciendo
algunas plantas medicinales también, entonces sí se puede ir adaptando a algunas especies. Tal vez ya no te sirve de tú para un tomate riñón, una uvilla, que más bien son plantas Crece. altas, ¿no? Sino Ajá. más bien para plantas de este hábito rastrero. Ujú. ¿Qué más tenemos a los Ya, costados? entonces eso, bueno, sí, entonces esos invernaderos igual te puede servir, o sea, en el caso nosotros en el campus tenemos un modelo parecido al de abajo a la derecha, en el sentido de que tenemos un espacio adicional, pero cubierto con plástico, que es justamente para almácigos semilleros. Entonces ahí Ujú. tenemos el riego, por ejemplo, por nebulización, es decir, es una manguerita con pequeños goteros que te botan el agua de lluvia, llamémoslo así, pero súper, súper finita. Entonces eso con un riego de unos 20, 30 segundos hasta un medio minuto ya está, digamos, bien empapadito todas las bandejas, almácigos, todo lo que tenemos que regar. Y digamos, te es eficiente en el tiempo, ¿no? Eso Ya. abres una llave y ya estás en un minuto desocupado del riego. ¿Sí? Entonces Mm. eso para el tema de reproducir plantas, en este caso bajo cubierta, bajo invernadero, ¿no? Y así como haces, digamos, maquetas, si cabe el término decir, como arriba, la primerita de arriba a la Así se le derecha, ve. son más bien de tipo educativo, que por ejemplo para trabajar para un niño, para los hijos, está muy bien, pero ya no más bien de tipo productivo, está como las de abajo, ¿no? Hacia Para de abajo, más sí, sí. grande, de acuerdo al espacio físico donde tenga, entonces sí, de hecho, ver que tenga luz, ventilación, la entrada del viento, o sea, otros factores que son productivos relacionados al tema de los cultivos bajo cubierta. Ya, todo esto es lo que tiene que ver con semilleros. Así es, Sí, 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 vamos al sí. segundo punto, que es la reproducción vegetativa. ¿De qué se Sí, muy trata bien. Ahí. todo esto de la reproducción vegetativa? Correcto, entonces justamente es hacer la obtención, ¿no? En la reproducción de las plantas que habíamos hablado en los talleres anteriores y en los Ujú. capítulos pasados, vimos, por ejemplo, reproducción sexual o por semilla, es decir, que yo tomo la pepita, le La pongo, pongo. le siembro y en un tiempo le trasplanto, en un tiempo ya está germinada. Esa es una forma de reproducción sexual, pero la reproducción asexual o vegetativa es cuando yo tomo una porción de una planta, en este caso igual habrá que ya vamos a ir identificando qué tipos de plantas, y tomo una porción vegetativa para dar una segunda oportunidad de que enraíce. En esos tipos Mm. de almácigos semilleros que vimos, podemos también poder enraizar alguna especie. Pero claro, para esto también es importante, yo digo, Patti, por eso he traído esta herramienta, que es Ya, saber, conocer, utilizar una herramienta, que en este caso la más básica, que es una tijera de podar. ¿Sí? ya. Entonces, de hecho, ¿no? A veces hay que tener cuidado. Bueno, de hecho, muchas de estas tienen ahora un segurito, esta palanquita que está Ujú. aquí, ¿sí? Entonces yo le coloco el seguro, siempre Y y ya cuando no no se abre. utilizo, y cuando voy a utilizar, quito el seguro y empiezo el trabajo, ¿no? Ujú. Otra cosa importante en la manipulación, lo pongo así de este dorso, para que vean ahí, es que tengo acá la parte de la parte cóncava, ¿sí? Es Ujú. como redondeada, que tú le ves aquí así, y Sí, sí, circular y sí. redondeada, y en cambio la de color negro es la cuchilla propiamente. Entonces, Ujú. cuando yo voy a hacer el corte, lo que es cortar un pedacito aquí para que me puedan Esto ver. ahí para que puedan ver. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer el corte, ¿no es cierto? Siempre asiento la rama o el objeto de corte en la parte redonda, y la Ya. cuchilla tiene que estar arriba para hacer el corte. Ujú. ¿Sí? O sea, no corto a veces al revés, porque es lo que pasa. Muchas plantas, sobre todo las de tipo herbáceo, son delicadas. Es decir, que yo corto y se empieza como a deshilachar aquí la corteza. Ah, sí Y se ha eso no es visto. bueno, porque es una, digamos, una herida para la planta, que es un vehículo de entrada para patógenos, algunos hongos, algunas Mm. bacterias. Entonces, es tener importante el cómo vas a utilizar la herramienta de podar, Eso, primerito, ¿no? y eso se puede observar, digo, en la práctica cuando talan los árboles, por ejemplo, en la parte de arriba creo que les cortan Sí, bueno, hay diferentes, en los tipos de poda hay diferentes, digamos, y se conforme mueren los aplica, árboles. y claro, entonces en función de eso, por ejemplo, tú haces, te voy a hacer el ejemplo, mira, supongamos que tú tienes este Ujú. árbol, ¿no? Aquí, Sí, sí, entonces en la parte del superior tú le haces un despunte. Ya, el ya. despunte, sí, significa que yo digo, a ver, plantita, ya no quiero que te vayas hacia lo alto, sino que saques ramas laterales y te quedes medio más pequeña. O Ujú. sea, por ejemplo, tú en el caso del aguacate, ¿no? El aguacate, el durazno, algunas especies frutales, o sea, no tiene sentido que tú tengas tal vez como incluso árboles antiguos, que los hay hasta la actualidad, o sea, tan grandes, de 8 10 metros Sí, de altísimo. altura, que incluso, claro, a veces dicen, no, es que son casi hasta patrimoniales, son antiguos, te dan muy bien, siempre da el árbol, correcto. Pero en cambio, cuando tú quieres hacer alguna labor cultural, el mismo hecho de la poda, una poda sanitaria, limpieza, Ujú. como que ya empieza a darte una dificultad de trabajo a la altura, ¿no? Entonces es tener en cuenta el manejo que vas a planificar en el tipo de cultivo que tiene. Entonces de Ya. ahí parte qué tipo de herramienta vas a utilizar. Para el caso de ya frutales, utilizas otro tipo de herramientas más bien extensivas para que alcance la tijera hacia la parte de arriba, ¿sí? Entonces vas hasta esa parte escogiendo. Como decíamos, también es parte de la planificación del huerto, Así es. ¿sí?
Entonces, eso quería mostrarte, Pati, justamente con también empezar a diferenciar que, por ejemplo, mira, en los diferentes tipos de plantas, aquí yo traigo, por ejemplo, un tema de un geranio, ¿sí? Es el Ya, tallito de un geranio, y tú le puedes observar que el tallo es verde, ¿no? Es un completamente. color, y más bien un tallo de clasificado como tipo herbáceo, es Ujú. decir, que tiene más bien en todo su recorrido, se llama el problema más bien de tipo verde herbáceo que se menciona, ¿no? Ya, ¿qué Hay más otros hay? tipos de tallos, mira como el caso de este romero, ¿sí? Mm, Tú le ves, ¿no es cierto? El tallo es ya más bien una medio café. corteza café, medio Ajá. oscura, ¿no es cierto? Sí, pero solo al tacto, solo mirándole ya me da la sensación de como que es una rama dura, Sí. ¿sí? Entonces ese es tal vez un tallo tipo semi-herbáceo, pero mira, eso en una porción de la planta. Ujú. Si tú le observas en la parte apical de estos brotes, en cambio es herbáceo, ¿sí? Que incluso es Y más es flexible. como eso y medio verdoso Sí, también. exactamente, ¿no? Entonces eso también es porque la plantita de hecho está brotando, pero en la parte de acá tiene sus ramas principales de producción, Ujú. ¿ya? Eso, ¿no? Y para mencionarte, por ejemplo, un tema de un tallo más bien leñoso, mira, te he traído de un Mm, cítrico, ¿no? Entonces, mira, así mismo, ¿no? Tú le ves como que afuera lo ves verdecito al tallo, pero en ajá. sí esta es una rama muy Sí, dura, se le ¿no? ve. Entonces ya es casi leñosa, entonces dependiendo de eso nos sirve el tema de estrategias para hacer las reproducciones vegetativas de plantas, ¿sí? Entonces, mira, para hacerte un ejemplo, vamos a partir de un tallito acá también que te he traído de cedrón, que dicho sea de Ujú. paso para que pueda ambientarse muy rico, perciba el Sí. aroma, que también nos ayuda, ¿no es Ujú. cierto? Pero mira el ejemplo, Dulzón. ¿no? Le he cogido una porción de la planta de cedrón, ¿ya? Porque casualmente corresponde ser el tema de una poda, ¿no? Ajá. Entonces, mira, tú le ves y dices, bueno, muy bien, ¿y de aquí qué puede hacer? Vamos a suponer que quiero coger esta patita superior, que Ajá. incluso veo como que con flores, y le hago el corte, ¿no es cierto? Y digo, bueno, muy bien, hago el corte, ahí, hago el Recto, corte, un corte sí, recto, en la ¿ya? parte de que yo voy a plantar, digamos así, es el corte horizontal, pero te quería hacer el ejemplo que, mira, este tallo en la parte superior es muy flexible, Ujú. ¿sí? Entonces es, digamos así, muy tierno como para utilizarle para yo poder reproducir. Ya. Entonces, ¿cuál es uno de los, digamos, de los parámetros que se utiliza? Este es el árbol, y mi Sí. mano es la base del tallo y el suelo, ¿no es cierto? Ya, y es el arbolito. Entonces uno lo que hace es visualmente es mirarle al árbol y decir, bueno, le voy a como dividir en tres porciones. Porción una, la segunda y la tercera o apical, ¿sí? Ya. ¿De dónde escoges tú para una estaca, por ejemplo? Es mejor de la parte central, de la segunda porción si Mm, quieres llamarle, ¿no? ya. Puedes también hacerlo de la base, pero normalmente suele ser medio más grueso, ¿no? Ya Claro. la parte Y de la base. difícil de. Y un poco más difícil el corte, lo que sea. Entonces, por ejemplo, tú podrías hacer en este caso el corte de este detallito. Entonces digo, bueno, la porción de abajo la voy a dejar en este momento, ¿no es cierto? Hago el corte, la incisión. Entonces, siempre el corte que va a ir de esto después dentro de la tierra es horizontal, Ya. ¿sí? En este caso, como lo hice. No es diagonal, porque yo les he escuchado a algunas personas que dicen que para que no se afecte la planta y para que puedan tener esta patita que la denominan, debe ser un corte vertical. A eso vamos, Pati, Ya. justamente. Entonces, este corte que va dentro de la tierra lo hacemos horizontal, Ya. ¿ya? Ahora, antes de dar la respuesta a tu pregunta, en las plantitas tenemos que notar que cada una de estas son yemas, ¿sí? Ajá. Y Sí. cada uno los llamamos nudos, ¿sí? Esto se llama, este es un nudo, ¿sí? Y el espacio que hay entre un nudo y el otro nudo se llama entrenudo, ¿sí? Ya. Entonces, claro, yo de acuerdo a ese tipo de estaca digo, a ver, ¿cuántos entrenudos, ¿sí? Voy a provocar o que tenga mi estaquita en este caso? Entonces yo le voy a decir, bueno, muy bien, tengo aquí uno en la base, tengo aquí dos, tres y cuatro. Entonces, por ejemplo, mira, de acuerdo a eso. Ujú. Entonces, primero le voy a eliminar estas hojitas externas un poquito para ir dándome forma y a la estaquita que quiero provocar. Como dijimos, la parte de apical en este momento tal vez no me sirve porque es muy tierna, ¿no es cierto? Ajá. Ok, le hice el corte y tengo más o menos unas ramitas, incluso esta de acá, mira. ¿Ya? Perfecto, entonces ya tengo esta varetita. ¿Sí? Entonces esta varetita yo digo, perfecto, nuevamente lo que les decía, ¿no? Tengo una, dos, tres, cuatro, en Nudos. este caso nudos, ¿no es cierto? Y les voy a dejar un poquito de las hojas apicales. Estas hojas de abajo las voy a Ujú. eliminar porque no me interesa ahorita tener hojas, sino más bien me interesa que la planta gaste energía en botar raíz y Ah, no ya. gaste energía en botar nuevos brotes de hojas. Entonces, por Ya. eso. Se les deja en ciertos casos, algunos prefieren dejarles, como se dice, peladita, pero hay otros que se prefiere dejar un poco de porción de hojas en la parte apical para que le ayude todavía en un trabajo de fotosíntesis. Ujú. ¿Sí? Ya, entonces, como te decía Es decir, nuevamente. absorber el sol, la lluvia, Exactamente, o sea, exacto. hacer Ya. su proceso de, en este caso, de planta autótrofa y generar su propio alimento, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, lo que te iba a decir, entonces en la parte de abajo hicimos un corte horizontal, Sí. ¿sí? Y en la parte apical es lo que tú nos decías, es decir, que el corte tiene que ser más bien de tipo diagonal, ¿sí? Ajá. Como ves, más o menos como decir casi unos 45 grados. ¿Para qué es esto?
La una es porque obviamente queremos que no se quede ahí restos de gotas de agua, de lluvia, de humedad o del rocío. Y por otro lado es para que no sea un espacio en la que al quedarse húmedo, si fuera plano, si al quedarse húmedo se queden ahí concentrados plagas, sobre todo bacterias, hongos. Entonces por eso es más bien para que pueda ceder, ¿sí? Ya. Entonces ahí sí, de hecho ya le complemento la varetita, puede dejarla así, incluso puede dejarle solo a la matriz principal, ¿sí? Como ves, y le corto la varetita, está lista. ¿Sí? Entonces esto, por ejemplo, yo ya le puedo poner a enraizar. Cuando ya le vamos a poner a enraizar, decimos, ¿te acuerdas que debía esta yemita de aquí? Sí, una Esta yema. yo ya le puedo introducir. Haz de cuenta que este es el nivel del suelo, entonces trato de enterrar, yo le entierro más o menos unos 4 centímetros, casi donde está la siguiente Cerca de yema. las, ¿Ya? exacto, Pero cerca es de las- preferible a veces no dejarle recta, sino más bien de igual manera medio inclinadita. ¿Por qué? Porque esto hace que, por ejemplo, inclinadita, ¿no es cierto? En este caso, bueno, uno es por el orden en el semillero, pero el otro es para que los brotes llegue luz a la parte del brote, ¿sí? Para que el brote después me salga aquí más bien vertical. Y después le Ya. voy dando ya forma, en este caso a la varetita, hablando de una planta de cedrón, que es el caso, ¿no? Entonces ya tiene una plantita de cedrón para que asimismo, más o menos, hablemos de un tiempo que en unas 4 semanas a 6 semanas estará ya empezando a enraizar. Pero ¿en dónde lo vas a enraizar? A veces hay gente que le ponen agua. Entonces sí hay sobre todo algunos esquejes, te voy a hacer el ejemplo con este Ya. brotecito aquí de romero. Mira, hay gente que utiliza patitas así, que ese es otro tipo de reproducción. A veces entonces lo mismo, ¿no? Lo que hace es sacar a veces esto de aquí, las hojitas, ya, y le deja la patita así. Entonces lo que hacen es dejarle esto en agua. Sí, también hay algunas plantitas que tienen la capacidad de botarse un poquito de raíz y de aquí lo trasplantan. Que no necesariamente son todas, ¿no? No todas, Cierto así es, tipo cada de una plantas. tiene su característica, ¿no? Ya. Pero como te decía, en cambio de esta varetita, como hicimos el ejemplo, entonces ya más bien es procurar que en este caso la varetita, ¿sí? Esté dentro ya de un espacio de enraizamiento. Por ejemplo, suele utilizar el agua con la que se pone a remojo la lenteja, ¿sí? Porque tiene algunas propiedades que suelta, que son propiedades como hormonales, es decir, que le ayuda en este caso como un inductor radicular. Por supuesto, también hay productos químicos hormonales que se puede colocar para, son inductores, ¿no? Entonces, en este caso, un inductor de enraizamiento, sí, se puede poner, pero claro, no es adecuado, o sea, porque tú puedes hacer de forma natural, ¿ya? Entonces, de esa manera tú vas haciendo que la plantita enraíce, y ya cuando enraíce, tú lo que haces del almácigo es pasarle a una fundita. La vez pasada mostramos estas fundas plásticas negras, más o menos como Ajá. macetitas, ¿sí? En donde de ahí le trasplantas con un sustrato, que puede ser con tierra, con cascajo, ¿sí? Y ya lo pones ahí para que empiece su proceso ya de enraizamiento definitivo, más o menos un mes, 2 meses más, y de ahí sí estará listo ya pues la plantita con sus brotes de crecimiento para trasplantarle al sitio definitivo, que es más o menos como ya te venden en un vivero, más o menos, ¿no? Entonces eso con el tema de una plantita. Mira por el caso de este otro, ¿no? Que es diferente. Si tú le observas al geranio, mírate que el nudo, ¿sí? Está Es más más lejano grande, del uno al ajá. otro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso yo digo, a ver, pero si está más lejano, entonces de igual manera, ¿no? Yo quiero aquí elaborar una varetita. Entonces las hojas de momento no me interesan, quiero dejarle como se dice la varetita solita ahí, ¿no? Entonces de esa manera, pero como están más alejados los entrenudos, yo digo, bueno, voy a dejar 1, 2, 3, 4, entonces la vareta pasa a ser más grande, aquí de esta manera. Ya. Es porque el herbáceo es lo que te decía, mira, ¿no? A veces la forma como uno le coge así, entonces te ayuda, ¿no? Es un poquito complicado ahí en esta parte y por el tallo, ¿no? Entonces lo que deja es una vareta más bien más grande. Entonces a veces no hay un parámetro que diga, todas las varetas deben medir 20, 30 centímetros, sino más bien de acuerdo al número de yemas que necesitas para poner a plantar en este caso la vareta definitiva, ¿sí? Entonces vas escogiendo en este caso, que es un tallo más bien herbáceo. Igual el corte horizontal, ¿no? Y en la base, exactamente, ¿no? O sea, siempre la parte de la base que va dentro de la tierra del sustrato es corte horizontal. Ya. Miren el caso de este romero, entonces el ejemplo que igual te daba antes, ¿no? Es decir, mira, todos estos brotecitos así, estos no me sirven porque son muy tal vez tiernos, ¿no? Pero sí podrías de aquí sacar, por ejemplo, esquejes. Entonces mira, que aquí le ves como que ya medio haciéndose medio café, medio leñoso, y acá sigue siendo herbáceo. Entonces la parte de acá, digo, entonces, bueno, voy a hacerme aquí una patita de este, mira. Entonces cojo así mismo lo que dijimos, ¿no? El corte de aquí, de la base, horizontal. Sacamos, entonces, esto a veces también hay que hacerlo con cuidado porque a veces podemos herir y dejarle así más o menos así, porque las hojitas son muy pequeñitas. Entonces le deja más o menos así, una porción pequeñita, en este caso no tiene mucho índice foliar, ¿ya? Pero yo tengo un pequeño brotecito aquí que también lo puedo poner en raizar, en caso de una planta de romero, pero y si no, también una vareta un poquito ya más, digamos, madura, como esta que es la misma del romero, pero si le ves ya de la parte café, que bien te sirve todavía. Entonces por acá puede ser por esquejes, medio más herbáceo, y por acá por estacas.
Son dos Ya. tipos de forma de reproducción, ¿ya? Mira, en el caso de acá, de esta plantita del cítrico que te decía, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Acá los cítricos también se puede hacer por semilla, sí, pero normalmente también se hacen injertos, ¿no es cierto? Y los injertos ya más bien es otro tema, pero la idea es aquí que estás haciendo una reproducción vegetativa más bien de una porción de la planta, ¿sí? Ya. Pues de igual manera, ¿no? Tú le ves aquí está cortado, el momento que le hice la incisión el día de ayer, lo hice así diagonal, para que la herida que dejé en el árbol principal quede diagonal, ¿sí? Pues aquí de propósito, ¿no? En este tipo de heridas que uno genera, sí, es bueno aquí, por ejemplo, hacerse una pastita, por ejemplo, con ceniza, es decir, un poquito de agua, más o menos como decir un cuarto de un vasito con la ceniza, le mezclas y se hace como una pastita. Entonces Y esa eso pastita se le pone tanto en la base como en el árbol original que quedó esa herida. Entonces Ya. como una especie de cicatrizante. Hay gente que Mm. utiliza también la sábila, ¿sí? La sábila así mismo purita, de igual manera como es un poquito más bien más babosita, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces se le hace como una pastita de gel así, que se le pone también como un cicatrizante. Ah, Entonces te ayuda. ya. Ya en productos también hay algunas pastas de caldo bordelés que son cúpricos aceptados para la agricultura orgánica que también se pueden utilizar, ¿sí? Ujú. Entonces como tú ves, te mira de igual manera, ¿no? Esta vareta ya más bien, incluso el corte yo tendré que hacerle, mira, más de acá arriba y mira que la incisión, si ves, hasta el sonido, incluso la dureza se siente con la herramienta, ¿no? Así Ya es una es. varetita más grande y de hecho lo que decíamos del corte en la base tiene que ser horizontal, ¿sí? Ajá. Mira, todo ahí sí te queda de horizontal en la base y inclinado en la parte del ápice. ¿Sí ves? ¿Cuántas yemitas tengo? Por acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces una buena varetita. ¿Le puedo dejar la hoja así? No hay problema. ¿Sí? Y entonces, ¿a dónde la entierro más o menos ya? Más o menos de una a dos yemitas le puedo dejar así enterrada, pero como dije, un poquito diagonal. Ahí, Ujú. hace más o menos. ¿De acuerdo? Y así puedes ir haciendo varias varetas en tu almacén o en tu semillero. ¿Ya? Entonces quería mostrarles en este tipo lo que es la reproducción. Hay muchas otras formas de reproducción vegetativa. Por ejemplo, en el caso de las frutillas hay los estolones. En el caso, por ejemplo, de la misma papa, ¿no? El mismo Ajá. tubérculo, ¿sí? Es decir, son estas papas que decimos que obtenemos de la base, por ejemplo, de la dalia, yo que sé, el camote, es decir, de diferentes especies, cada una tiene su particularidad de reproducción. Ya. Y tú el ejemplo, el pasto común que para nosotros decimos, tengo el céspedcito que crió ahí, es el quicuyo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese se reproduce por rizoma, es decir, son porciones de tallo, pero que están a nivel del suelo, ¿sí? Sí, Entonces tú cortas eso es una porción de cierto. ese tallo y es seguro te va a empezar a mandar brotes. Entonces, de acuerdo a eso también hace el tipo de poda, de corte, de acuerdo a la práctica que va a hacer en función de la planta que quieres trabajar u obtener, ¿sí? Ujú. Entonces, eso quería compartirles este tipo de reproducción para que sepan. Por acá también me olvidaba, para ir complementando, mira, Esa es. esta plantita se llama insulina, una Ya. plantita medicinal, ¿no? Que tú le puedes cerrar, son hojitas que, como te decía al comienzo de la conversación, pues nos sirve, por ejemplo, para temas renales, ¿sí? Afecciones renales o para la misma digestión. Entonces, de igual manera, ¿no? Puedes tú observar, fíjate, ¿no? Los entrenudos mucho más despaciados. De aquí Claro, hay uno, bastante. dos, tres, entonces, claro, las varetitas probablemente tendré que hacerles más hacia la parte apical. Mira, Ujú. hacia el corte, mira, este de acá lo voy a eliminar. Lo mismo acá, dejo así, le elimino esta de acá y ya tengo mi baldita. Pero mira la distancia que tengo, ¿no? Como te decía. Sí, Entonces, mira, mucho más acá amplia. recién voy a tener, le vamos a hacer nuevamente un cortecito en la base, ¿sí? La horizontal. Hacemos el corte horizontal y así tengo, ¿no? Entonces, para introducirle ya, por ejemplo, para el enraizamiento, puedo introducirle incluso incluida esta yemita de aquí. Así, ¿ya? Y un poquito inclinada, como decíamos, ya en el sustrato, en el almacén, en el semillero que existe en una caja, puede ser incluso en vaso, en recipientes, ya entonces tienes, por ejemplo, una forma de reproducir, en este caso, un tallo semi-herbáceo de una planta medicinal, que en este caso es la insulina. Sí, entonces quería ponerles de estos ejemplos de esta diversidad, pues por supuesto hay muchísimos más, puede ser brotes apicales con la albahaca, es decir, diferentes formas que de acuerdo al tipo de planta las puede hacer. Mira, por ejemplo, el caso de la hortensia, una planta ornamental, Ujú. o la violeta, por ejemplo, lo que se hace, voy a tomar simplemente como ejemplos, vamos a poner que esta es la hojita, ¿no? Lo que se hace es a veces cortes con tijeras ya más bien distintas, ¿no? Porque mira, a veces si yo corto esta, puede ser que te dé un corte, pero mira, empiezo a dejar heridas, no corta bien. Claro. Entonces tal vez no es la herramienta adecuada para hacer un corte de un tejido. Hay otras Ya. tijeras que son más bien de otra contextura para hacer un corte al ras, digamos así. Entonces tú cortas, supongamos que ya hiciste el corte, ahorita lo voy a hacer solo manualmente, y te queda esa porción de hojita y esto lo plantas también. Entonces de aquí te Ah, pueden hacer nuevamente un brotecito que en la que reproduces la planta, pero a nivel de utilizar un foliol, una parte vegetativa de lo que es una hoja compuesta. qué ¿Sí? interesante.
Qué Eso, interesante entonces, todo esto que increíble, nos Pati. permite de alguna manera saber qué tipo de cortes podemos realizar a nuestras plantitas, en este caso el espacio que tiene que quedar entre nudo y nudo y cómo de acuerdo a cada planta no se va agrandando, digo yo, Así, estos así. nudos. No hay Ajá. una receta, digamos, de exactamente la misma estándar para todas las plantas. Cada una Ujú, hay que observarle, que decía tallo herbáceo, semiherbáceo, leñoso, semileñoso. Entonces, de acuerdo a eso, uno escoge el tipo de planta, incluso la parte o la porción, como decía al comienzo del árbol, por ejemplo, de ujú, dónde escoger, y con eso decir, bueno, de aquí voy a reproducir o obtener otras plantitas. Por ejemplo, en las plantas ornamentales es lo más habitual hacer reproducción vegetativa. Una gran mayoría de ellas se hace así por estacas, esquejes, por ácodos, por estolones así. En cambio hay otras que sí son por semilla, por ejemplo. ujú. ¿Ya? Así es que nuestros amigos internautas, si tienen preguntas, no se olviden de escribirnos. Estamos siempre con el programa todos los días jueves a partir de las 19 horas. Y también les pueden contactar a qué números, en qué redes sociales, mi querido Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Pati. Sí, bueno, como siempre, el programa del agricultor nos ayuda en el auspicio el almacén, el comercial agricultor, ¿no? Que Ujú. tenemos nuestra sucursal aquí en el centro, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, trabajamos un área agrícola que tenemos justamente con este tipo de productos o insumos que nos sirven para esto, la misma herramienta de podar, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos la sucursal en Cumbayá, en San Juan. Entonces estamos en este caso conectándonos con los diferentes productores, agricultores de las zonas en donde Así es. pueden conseguir los diferentes insumos, ¿no? Entonces, en el caso de esto, lo conectamos directamente con el campus Semilla de Huertas, en donde ahí pues hacemos estos talleres que les hemos venido haciendo la invitación. Pues nosotros lo que sí quiero comentarles es que de aquí ya para mediados de julio vamos a arrancar con nuestros talleres virtuales. Es decir, muchos seguidores nos han dicho, mira, chévere el programa, todo eso, pero yo no, por físicamente o por No mi puedo trabajo, por ir. el tiempo, no puedo asistir. Pero sí me interesa cuándo haces virtuales. Entonces, con mucho gusto vamos ya a arrancar estos programas y diferentes temáticas a nivel virtual para que la gente que lo pueda seguir desde casa, pues se conectará en la tardecita, noche, ya hablaremos de los horarios, los tiempos, sí. Y los días sábado estamos haciendo, haremos la práctica ya a nivel igual, en transmisión, pero desde el campus Ujú. directamente, ¿no? Es decir, con esto el agricultor no solamente usted va a poderlo observar en plataforma, al aire, en su espacio, el agricultor, sino que además van a poder contar con estos talleres en línea, ¿no? Ese es en línea, digamos, vas a estar mirando desde tu cámara, pues cómo recorremos el invernadero, las plantas, todas esas prácticas que hacemos ya en el campo directamente y cómo lo puedes ir vinculando a lo que tú quieres hacer o te propones en tu proyecto. Entonces, pueden seguirnos en las redes sociales de Semilla de Huertas, semilla-de-huertas en Instagram, lo mismo en Facebook y en el Comercial Agricultor es la página web www.comercialagricultor.com. En el Ujú. caso de nuestros números telefónicos, bueno, los tenemos también por ahí, pero es del 0984-400-395 o al 0999-80-9629 para cualquier consulta, información de los talleres, también de los insumos. Estamos ya próximos, en este caso, a entrar, como les contaba, ya un verano. Vamos a abrir ya los campamentos vacacionales, entonces estamos ultimando detalles para ya compartir la información de horarios, tiempos, días, lo que vamos a hacer para los niños en este caso por sus vacaciones. Así es que si usted no sabe todavía qué hacer, porque ya se viene el tiempo de vacaciones, puede contactarse con nuestros amigos del agricultor para que sus hijos vayan, aprendan, se distraigan y sobre todo se diviertan, que es lo más importante. Con esto nos vamos despidiendo, volveremos el próximo día jueves con mucho más aquí en su programa El Agricultor. Gracias, Muchísimas ingeniero. gracias, Pati. A nuestros seguidores, un abrazo cordial, que estén muy bien en esta semana. Cuídense mucho.